Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Con la ayuda del Espíritu Santo queremos hablar sobre la santidad. Hay muchas razones para hablar de santidad. Es un tema que debe acompañar toda nuestra vida porque va a acompañar toda nuestra eternidad. Queremos hablar y debemos hablar de santidad porque es una palabra que cuando se olvida nos convierte en idólatras. El que no está buscando activamente la santidad, el que no está buscando activamente unirse a Dios, estar con Dios, ser de Dios, pues ha reemplazado a Dios por otra cosa. Y eso que está reemplazando a Dios en tu corazón, eso que está reemplazando a Dios en tus opciones, pues es un ídolo. Y como hemos dicho tantas veces, los ídolos se alimentan de nosotros. El Dios verdadero nos alimenta. Hablar de santidad también significa prestar el mayor servicio a nuestros hermanos. Dirijo estas palabras en primer lugar al Consejo Superior de Familia Espiritual y pienso que ustedes, queridos gerentes, directores, queridos POA, ustedes son ante todo, motivadores de la santidad. Ustedes han de ser, y yo también en primer lugar, y que Dios nos ayude, inspiradores de santidad. Es decir, que debemos mirar a cada ministerio no solamente como una serie de actividades que hay que hacer, sino que el ministerio es un camino para buscar la santidad. Y la primera preocupación de un buen director es, ¿qué puedo hacer, qué debo hacer para que mis pupilos caminen en santidad, alcancen la santidad? Porque si ellos alcanzan la santidad, pues también van a alcanzar su máximo fruto, su máximo bien en favor de los hermanos. Esa es la introducción, así sencilla. Lo que vamos a comentar ahora, le he puesto aquí como título 12 definiciones o 12 aproximaciones a la santidad. Como distintas maneras de ver lo mismo. Aquí pasa como con esos monumentos arquitectónicos o escultóricos que son tan hermosos y que hay que mirarlos desde distintos ángulos. Tú piensa en una estatua así bien famosa como el David de Miguel Ángel. Es una estatua de varios metros de altura y tú no te quedas mirándolo solo de un ángulo, sino que le das la vuelta y tratas de contemplar toda esa grandeza. Pues algo parecido sucede con la santidad. Necesitamos como distintos enfoques, distintas aproximaciones. Entonces empecemos, son 12 aproximaciones o 12 definiciones de santidad. La primera es que la santidad es responder a un llamado muy profundo. Nos recordaba el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución Lumen Gentium, nos recordaba que todos estamos llamados a la santidad. Y esto quiere decir que en lo profundo de nuestro corazón está esa voz que nos está llamando. Es muy interesante lo que nos cuenta un gran santo, mártir, obispo de comienzos del siglo II, o sea, murió en esa época, San Ignacio de Antioquía. Él decía, cuando faltaban pocas semanas para su muerte, murió triturado por las fieras en el circo romano, decía él, solo siento dentro de mí una voz que me dice, ven al Padre. Esa voz profunda que nos llama a la santidad realmente es la voz de Papá Dios. Es Dios Padre que nos está llamando. Dios Padre no nos quiere lejos, nos quiere cerca. Y por eso aprender a percibir esa voz, conectar con esa voz, es también encontrar lo que podríamos decir la primera vocación. Hay una frase que me gusta mucho. A la pregunta, ¿qué voy a hacer en la vida? Todos tenemos ya una respuesta. ¿Qué voy a hacer en la vida? Santo. La pregunta no es ¿qué voy a hacer en la vida? La pregunta es ahora ¿cómo voy a ser santo? Cambia la pregunta ¿qué voy a hacer en la vida?
por la pregunta, ¿cómo voy a ser santo? ¿Y cómo voy a hacerlo? Pues voy a hacerlo, por ejemplo, formando un hogar, teniendo un esposo, teniendo una esposa. Entonces, ¿para qué me caso? Pues me voy a casar para ser santo y para ayudar a que esa persona que va a ser mi esposa o mi esposo sea santo. ¿Por qué estudio esta carrera? Creo que es mi manera de ser santo. Es algo tan hermoso y sin embargo es algo que se predica muy poco. Y muy poquitas personas toman ese criterio cuando van a escoger qué harán de su vida. Pero ese es el criterio que uno debería tener. Lamentablemente otros criterios toman la delantera. Los criterios típicos, ¿no? Esto es lo que da dinero, esto es lo que da importancia, esto es lo que más me gusta, esto es lo que más se vende. Y uno va decidiendo en la vida sin tomar en cuenta la principal de todas las brújulas. Y la principal brújula, el compás que nos marca hacia dónde tenemos que ir, se llama santidad. Pero bueno, eso lo podemos corregir a partir de este momento y de este día. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Pues yo voy a ser santo. ¿Cómo voy a ser santo? Pues vamos a ver, esa ya es la otra pregunta. Si voy a ser papá biológicamente o no, si voy a ser mamá, si voy a ser esposa, si voy a vivir en este país o voy a vivir en otro país. ¿Por qué voy a vivir en otro país? Porque creo que allá me llama el Señor a ser santo. Ah, ok. ¿Por qué me voy a casar con esta persona? Porque creo que es mi camino de santidad. Y así para todo. Si uno tomara esto en serio, uno se evitaría muchísimas malas decisiones. Y creo que los que estamos aquí en algún momento, todos hemos tenido nuestras malas decisiones. Entonces, la primera definición de santidad es que la santidad es responder al llamado más profundo del corazón humano. Por supuesto, ese llamado muchas veces no lo percibimos. ¿Por qué no lo percibimos? Pues porque oímos otros llamados, porque oímos otras solicitaciones, otras posibilidades. Yo soy testigo, ustedes han escuchado, conocen mi testimonio de vida, y ustedes saben que eso me pasó a mí. El Señor me estaba llamando de una manera muy concreta de ser santo, a través del sacerdocio. Yo desoí ese llamado porque oí otros llamados. Y esto es clave tenerlo claro. Uno desoye el llamado de Dios porque está oyendo otras voces. Esas otras voces son: aquí vas a ser feliz, aquí la vas a pasar bien, aquí vas a ganar mucho, con esto vas a ser famoso. Y uno oye esos otros llamados, y por oír esas otras voces, uno no oye la voz de Dios. Y sin embargo, esa llamada, la llamada de Dios, es realmente la única importante. Jesucristo nos lo recuerda en el Evangelio, en esa parte donde dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? O sea que podemos decir, y esta es la primera, estamos en la primera de 12 partes, podemos decir que el primer filtro, el filtro fundamental de toda decisión, de todo proyecto, de todo camino es ese. ¿Esto ayuda realmente a la santidad? Pasemos al segundo. También tiene que ver, por supuesto, con el plan de Dios. Podemos decir, segunda aproximación, que la santidad es la realización de la voluntad de Dios en nosotros. Pero por favor no desprendamos este segundo punto, no lo separemos del primero. En el primer punto decíamos que se trataba de responder a la voz de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas personas dicen: bueno, pero yo ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y sobre esto también hay algunas predicaciones y está todos esos principios fundamentales de discernimiento. Pero tal vez lo más sencillo que podemos decir es que la búsqueda de la voluntad de Dios siempre supone una atención a su voz, una búsqueda de su voz. Quiero escuchar tu voz, quiero escucharte a ti, Señor. Esas actitudes que nos enseña la Biblia: habla, Señor, que tu siervo escucha. Para lo pequeño y para lo grande. Me proponen un cambio en el trabajo. Para lo pequeño y para lo grande, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué implicaciones hay aquí? Entonces la santidad es la realización de la voluntad de Dios en nosotros. Y es hermoso pensar que Dios tiene un plan para nosotros y que ese plan que Él tiene siempre es lo mejor para nosotros. Y en ese plan está la mayor felicidad, en ese plan está la mayor realización, en ese plan está la verdadera plenitud de nosotros.
Hay que tener en cuenta, creo que eso es importante aclararlo aquí, hay que tener en cuenta, mis amados hermanos, que ninguno de nosotros puede desarrollarlo todo. Recordemos lo que dice Jesús en el capítulo 15 de San Juan. Dice nuestro Señor: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Nos dice que nosotros somos ramas o sarmientos, dicen en el lenguaje de la vid. Nosotros somos ramas de Cristo. Y dice, toda rama que no da fruto, la cortan. Pero la rama que da fruto, la podan. Eso es bien importante. Dios tiene que podarnos. No todo aquello para lo que yo soy bueno, es bueno para mí. Escriba eso que le conviene. No todo para lo que yo soy bueno, es bueno para mí. ¿Qué quiero decir con que no es bueno para mí? No quiere decir que yo voy a ser un perverso o malvado si hago eso, sino más bien que es algo que me distrae, es algo que no pertenece a mí, es algo que en el fondo no me conviene, porque ninguno de nosotros puede desarrollar todas las cosas. Imagínate, por ejemplo, una persona a la que le gusta mucho el deporte, le gusta, por ejemplo, el deporte de alto rendimiento, su sueño es ser maratonista, pero al mismo tiempo es una persona que le encanta el violín, es una persona que le encantan las matemáticas y es una persona que se deleita en los debates jurídicos. No puedes hacer todo al tiempo. O sea, tú no puedes ser al mismo tiempo el mejor violinista que podía ser, el mejor matemático que podía ser, el mejor litigante que podía ser. Al final tienes que escoger. Y entonces es muy importante saber que el camino de la voluntad de Dios siempre supone renuncias. Siempre supone decir, esto lo hubiera podido hacer, pero no lo voy a hacer. Esto podría hacerlo bien, pero no es lo que más me conviene. No todo aquello para lo que yo soy bueno es bueno para mí. Es un principio de discernimiento muy importante. Y entonces, ¿cómo va buscando uno la voluntad de Dios? Pues uno va buscando, dicho así de una manera muy corta, uno va buscando la voluntad de Dios, cultivando una conciencia formada, escuchando la palabra del Señor, orando con frecuencia, pidiendo consejo a personas que lo conocen bien a uno y que lo aman, o sea, que quieren el bien de uno, ejercitándose en intentar algunas cosas, normalmente en la intersección entre intersección de tres cosas: ¿qué es aquello para lo que yo soy bueno? ¿Qué es aquello que me gusta? Tiene que haber un grado de gusto. ¿Qué es aquello que a mí me gusta? ¿Y qué es aquello que el mundo necesita? En la intersección de esos tres círculos, en esa intersección suele estar muy cerca la voluntad de Dios. Se los repito, los tres círculos. ¿Qué es aquello para lo que yo soy bueno? Y eso lo descubre uno pues más o menos intentando, en fin. ¿Qué es aquello que a mí me gusta? Tiene que haber un grado de gusto, de satisfacción. ¿Y qué es aquello que el mundo necesita? En la intersección de esos tres círculos, si uno tiene la conciencia formada, escucha la palabra de Dios, que se escucha fundamentalmente a través de la iglesia, si uno hace oración, si uno pide consejo, la voluntad de Dios se va aclarando, y uno se va dando cuenta que aunque no puede hacer todas las cosas, aquello que hace realmente es lo que trae mayor paz, trae mayor alegría, es lo que trae mayor fecundidad, es lo que lo mantiene a uno también con un espíritu humilde y espíritu de discípulo. Entonces la santidad es realización de la voluntad de Dios en nosotros. Un último punto sobre esto, que es un elemento clásico de discernimiento en la fe cristiana, es que la voluntad de Dios siempre hay que buscarla a partir de lo que yo soy en este momento. Voy a dar un ejemplo un poco ridículo. Imaginémonos un papá que tiene pues algunas deudas, tiene su trabajo, tiene una esposa, tiene 3 hijos, y de repente dice, ¿sabes qué? Yo creo que lo mío como que es ser monje, voy a ser monje. Entonces tengo que dejar a mi esposa, tengo que dejar a mis hijos, tengo que dejar que se encargue ella de pagar las deudas. No, señor. La voluntad de Dios siempre parte de lo que eres y es un viaje hacia lo que serás, pero siempre empieza por lo que eres. Esto se dice clásicamente, en la espiritualidad católica se empieza por los deberes de Estado. Si tú eres, por ejemplo, sacerdote, lo primero para ti es eso, vivir tu sacerdocio con los deberes propios del sacerdocio.
Si eres mamá, ahí empieza la voluntad de Dios para ti, en tus deberes de Estado. Bueno, ese es como un mini curso sobre la voluntad de Dios. Empiezas con los deberes de Estado, miras los 3 círculos que dijimos, lo que hago bien, lo que me gusta, lo que es necesario en mi entorno, en el mundo, en la realidad en la que yo estoy. Miras esos 3 elementos y escuchas la palabra de Dios, buscas en la voz de tu conciencia, lees la palabra del Señor, oyes a la iglesia, pides consejo y las cosas se van aclarando. Todavía otro elemento que hay que decir: estar haciendo la voluntad de Dios no significa que todo el tiempo voy a estar feliz, pletórico, gozoso, como el que recién se ganó la lotería. La voluntad de Dios, que es el siguiente paso, sí, efectivamente es el tercero. La voluntad de Dios es un proceso. Entonces pasemos de una vez al tercero. La santidad es un proceso. Observa esa frase que le decía el Señor a Santa Catalina de Siena: bien sé yo que el alma es primero imperfecta y luego perfecta. Es un proceso y normalmente en el proceso hay avances y hay retrocesos. Hay momentos en que las cosas se ven absolutamente claras y hay momentos en que hay dudas, y eso también es parte del camino. Es muy difícil encontrar a una persona que nunca haya tenido una duda sobre el camino que escogió. Incluso personas que sienten que se han casado bien, pero quizás le llega por lo menos un rinconcito de inquietud diciendo: ¿sí será que tomé la mejor decisión? Hay momentos que pueden ser de duda, momentos de cansancio, momentos de rutina, pero hay que tener en cuenta que esos momentos de desaliento, de rutina, de duda, también son parte del proceso, sobre todo porque nos ayudan a purificar la intención, a fortalecer la voluntad y finalmente a crecer como personas. O sea que las dudas sirven, los desiertos sirven, las tentaciones sirven, incluso los ataques y las contradicciones sirven, porque todo eso finalmente a lo que nos está conduciendo es a purificar la intención. ¿Qué es purificar la intención? Ser menos interesados. Si Dios todo el tiempo nos estuviera dando caramelos y caramelos, pues caramelos espirituales, probablemente, lo dice también Catalina, nos volveríamos mercenarios, nos volveríamos negociantes de la santidad. Entonces Dios también necesita que uno pase por momentos de prueba, de desierto, de soledad, de contradicción, porque ahí es donde uno madura, ahí es donde uno crece, ahí es donde uno avanza, y eso es precisamente lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces ese es el tercer punto. La santidad es un proceso que de modo ordinario tiene avances y retrocesos. Esto también significa que al mirar a las otras personas, lo normal es que esas otras personas, nuestros hermanos, también van a tener avances y retrocesos. Si tú, por ejemplo, eres una persona casada, tú eres ministra de la santidad de tu esposo. O sea, tu primer trabajo es ayudar a la santidad de tu esposo. Y lo mismo él contigo o él con su esposa. De lo que se trata finalmente es de realizar esa plenitud de voluntad en la otra persona. Pero yo debo esperar, o sea, lo normal es que esa otra persona sea el hijo, el amigo, el discípulo, la esposa, el esposo, pues también va a tener sus avances y retrocesos. Entonces yo debo tener esa conciencia de que va a haber avances y retrocesos también con esa otra persona. Esperar que la otra persona sea siempre perfecta, que esté siempre motivada, que esté siempre contenta, que vaya de virtud en virtud y que nunca se equivoque, eso es irreal. Las personas que amamos son personas que van a tener también este proceso. Cuarto punto, la santidad la podemos definir también como un seguir en comunidad el camino de Jesucristo. Seguir en comunidad el camino de Jesucristo. La palabra camino ya es comprensible cuando hemos hablado de proceso, pero es el camino de Jesucristo. De lo que se trata finalmente es de responder a la voz de Cristo. Sígueme. Seguir a Jesucristo siempre implica renuncias. Él mismo lo dijo. El que no tome su cruz cada día, dice la versión de San Lucas, no puede ser discípulo mío. De tal manera que seguir a Cristo va a tener renuncias. Pero dicho eso, hay que tener en cuenta que seguir a Cristo es tener al mejor maestro. Seguir a Cristo es tener al mejor amigo.
Seguir a Cristo es tener a mi defensor camina conmigo. Seguir a Cristo es tener a aquel que continuamente me está lavando, me está limpiando. Porque mira esta palabra que Él dijo en la última cena, la dijo a los apóstoles: ustedes están limpios gracias a la palabra que les he dicho. O sea, estar con Cristo es estar con aquel que más me ama, con el que mejor me enseña, con el que mejor me conoce, con aquel que me limpia, con aquel que me salva, con aquel que me levanta. Incluso si mi fe flaquea, como flaqueó la fe de Pedro cuando se estaba hundiendo en el lago. Entonces, santidad es seguir a Cristo. Pero yo no puedo seguir a Cristo sin seguir con los que siguen a Cristo, sin estar con los que siguen a Cristo. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, porque a veces queremos seguir a Cristo, pero como solitos. A mí que nadie me estorbe, a mí que nadie se meta conmigo, a mí que nadie me critique, a mí que nadie me fastidie. Por eso dice este cuarto punto: santidad es seguir en comunidad, seguir a Cristo, pero en comunidad. Y esto es tan poderoso que el mismo Cristo, si te das cuenta, cuando fue a enviar a los apóstoles, los envió de 2 en 2. Y comentan los padres de la iglesia que eso tenía mucho sentido, porque cuando Él envía de 2 en 2, les estaba enseñando a practicar al mismo tiempo el amor a Dios y el amor al prójimo. Y la primera carta de Juan tiene esa frase que no se nos debe olvidar: el que no ama a su prójimo, a quien ve, que no diga que ama a Dios al que no ve. Entonces, tener cerca al prójimo es muy, muy importante. En el diálogo le dice el Señor a Santa Catalina de Siena: te hago saber que toda virtud se practica a través del prójimo. Además, el prójimo no es simplemente como una carga que Dios nos pone, una especie de prueba que Dios nos pone, sino que el prójimo es el destinatario del mismo amor que yo he recibido. Me encanta ese pensamiento si lo quieres escribir. El prójimo es el destinatario de ese mismo amor que yo he recibido. El destinatario del amor que yo he recibido. ¿Qué queremos decir con eso? Que el amor que yo he recibido no es para que se quede solo en mí. Ya hemos hablado varias veces de la metáfora del tubo. Ese amor que yo he recibido es el mismo amor que yo tengo que dar. Yo le entrego ese amor a mi prójimo. Y por consiguiente, lo que yo he recibido no se debe quedar en mí. Es algo muy parecido al viento. El viento, si nadie lo detiene, hace bien a todos. Pero si alguien se pusiera a que voy a acaparar aquí el viento y voy a hacer aquí una caja grande para tener atrapado el viento, se daña a sí mismo porque se acaba el viento y daña a los demás. El amor de Dios es como el viento, lo compara así también Jesús en el capítulo 3 de San Juan. El amor de Dios es como el viento, no lo puedes detener, no lo debes detener. No detengas el amor, no detengas el amor. Llegó a ti, que siga, que pase a otro. Y de ese que pase a otro, y así que pase a otro. Y ese amor que va pasando por todos, a todos nos bendice. Y de todos se va enriqueciendo y en todos va dando fruto. Por eso no cabe pensar en santidad que no sea comunitaria. La santidad es comunitaria. La santidad no es una especie de aventura en la que yo entro y un día el mundo entenderá que yo era santo. No se trata de eso. Se trata más bien de que eso que tú estás recibiendo lo puedan recibir otras personas. Y por eso tenemos que preguntarnos cuáles son los bienes que estamos llevando a las personas que tenemos cerca. De alguna manera Dios nos va a pedir cuentas de esas personas que tuvimos cerca. Esa amiga que tuviste cerca tantos años, ¿mejoró? Ese amigo que tuviste cerca, ese esposo con el que llevas no sé cuántos años casado, ¿es hoy un mejor ser humano? Gracias a tu amor, a tu dulzura, a tu paciencia, a tu misericordia, a tu oración, ¿has hecho de ese esposo un mejor ser humano ante Dios? ¿Has hecho de esos hijos unos seres humanos bendecidos que están creciendo? Con la frase famosa, ¿no? Dios te dio hijos, tú le retornas santos. Ese es el propósito de ser fecundos biológicamente. Entonces, la santidad es seguir en comunidad el camino de Jesucristo. Y esto también nos indica que la santidad tiene un rostro.
No es una perfección abstracta, la santidad tiene un rostro. Y ese rostro, como veíamos en la meditación de esta mañana, es el rostro que nos libera del secuestro. ¿Te acuerdas que decíamos que el pecado tiene secuestrada nuestra mirada? Enamórate del rostro de Jesús, enamórate de sus ojos, enamórate en la contemplación de su corazón, de sus manos taladradas, de su costado abierto, de su cruz ensangrentada. Enamórate de Jesús y te libera del secuestro, porque tu mirada y la mía, la de todos, nuestras miradas están secuestradas por el pecado. Y ese secuestro se nota en que estamos obsesionados con tener tal o cual cosa, con lograr esto. Y si yo lograra esto, y si yo me enamorara de tal persona, y si tal persona me respondiera, y si yo tuviera este cargo, y si yo hiciera esto, y si yo fuera esto. Uno tiene deseos, y es normal tener deseos. Deseos de ascender profesionalmente, deseos de viajar a otra parte, deseos de divertirse, deseos de tener una holgura económica. Sí, pero que eso no secuestre tu mirada, por favor. Eso exactamente es lo que nos dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Así como tu voluntad sí se realiza en el cielo, que así se haga en la tierra. Entonces, es muy importante en esto del seguimiento de Cristo, el amor por el rostro de Cristo, por la mirada de Cristo, por el tono de Cristo. Fíjate que Cristo dice en Juan capítulo 10, dice, mis ovejas conocen mi voz. Hay que enamorarse del tono de Cristo, de la voz de Cristo, de tal manera que uno pueda decir, no me lo van a cambiar, no me lo van a cambiar. Que uno pueda decir, como dice la novia en el Cantar de los Cantares, mi amado es para mí, yo soy para él. Ese es el amor, ese es el amor de Cristo. Eso es lo que nosotros hemos de buscar. Quinto punto, la santidad. Fíjate la riqueza que tiene todo esto, porque son 12 puntos. Quinto punto, la santidad es la gran obra, la obra básica y al mismo tiempo la gran obra, la obra excelsa del Espíritu Santo. Podemos decir que cada uno de esos personajes, hombres y mujeres que nosotros llamamos santos, fue una escultura del Espíritu Santo. Cada santo fue un poema de Dios que caminó en esta tierra. Cada santo es una obra de orfebrería del mejor joyero, que es el Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos pensar que ese Espíritu es el que nos está formando a nosotros, incluso cuando nos duele. Como decíamos en otra predicación hace años, si tú le preguntaras a la piedra, ¿quieres que te hiera el cincel? No, a mí que no me toquen. Pero cada golpe de ese martillo, cada golpe de ese cincel, le está acercando a esa piedra a la obra perfecta que puede llegar a ser. Entonces, es el autor, el escultor en esta obra de la santidad no es otro que el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, y en esto la comparación con el escultor no funciona muy bien, el Espíritu Santo no trabaja solamente, sí trabaja, pero no solamente, ni principalmente, de afuera hacia adentro. El Espíritu Santo trabaja adentro de nosotros. Y cuanto mayor sea nuestro amor apasionado al Espíritu Santo, mayor también va a ser ese gustar siempre el bien y gozar de su consuelo, que es lo que dice la oración típica del Espíritu Santo. Gustar el bien y gozar de su consuelo. Esa es la maravilla del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no es simplemente algo que trabaja sobre mí y que tal vez no me gusta, sino que el Espíritu Santo es vida interior que obra en nosotros, haciendo lo que para nosotros probablemente era imposible, ni siquiera lo habíamos deseado, ni siquiera lo habíamos pensado. Por ejemplo, muchos de nosotros tendemos a ser mediocres y perezosos, inconstantes y frágiles en nuestra vida de oración. Frágiles significa que cualquier cosa nos saca de la oración. El Espíritu Santo, obrando dentro de nosotros, nos da amor por esa oración. Es decir, el Espíritu Santo te da las ganas por dentro. Porque si no tienes esa acción del Espíritu Santo, la vida cristiana solo se te vuelve una lista de deberes. Tengo que, me toca, no puedo, debo. Es una vida muy aburrida. Ese es el universo de un señor filósofo,
súper inteligente llamado Immanuel Kant. Esa es la vida de Kant, el imperativo categórico, el deber, simplemente obrar por el deber, punto. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana y la vida en santidad es ante todo la obra del Espíritu Santo. Predicaciones magníficas sobre el Espíritu Santo, pude escucharlas, por ejemplo, a este sacerdote eudista, Rafael García Herreros, como él comentaba de los grandes apóstoles de la renovación carismática aquí en Colombia, como él comentaba sobre esa acción del Espíritu Santo, ese Espíritu que te hace una persona nueva, que le da un propósito y sentido a tu vida, ese Espíritu que facilita el perdón, que facilita la pureza, ese Espíritu que da sabiduría. Tú mira nada más, que hay buenas predicaciones sobre esto de los dones del Espíritu Santo, tú mira nada más lo que son los dones del Espíritu Santo y ahí descubrirás de qué te estás perdiendo. Pero mucho cuidado. Muchos de nosotros tenemos una cierta comodidad en nuestras mediocridades. Muchos de nosotros hemos adoptado hábitos emocionales que en realidad son muy, muy dañinos. Por ejemplo, la autocomplacencia, qué bien que hago las cosas, o la victimización, nadie me entiende, lo mío todo es un desastre. Cuidado, el Espíritu Santo te saca de esas dos. La autocomplacencia te la quita el Espíritu Santo, porque de tal manera te apasiona por la gloria divina, que en realidad que la gente piense muy bien de ti, que te aplaudan mucho, no es tan importante, de hecho no es importante. Entonces la autocomplacencia se acaba cuando el Espíritu Santo se adueña de ti. Y luego la victimización también se acaba. ¿Y se acaba por qué? Porque la persona que recibe el poder del Espíritu Santo entiende que todo dolor es capital. Capital que tú puedes invertir, que tú puedes poner a rendir para la gloria divina. Entonces, la victimización, esa especie de autocompasión, esa especie de autocaricia que es como un acariciarse uno solo, esa victimización, esa caricia que uno se da a sí mismo, desaparece cuando el Espíritu Santo viene con poder, porque ahí el momento en el que tú llegas a sentir que todos esos dolores finalmente son tu riqueza, que todos esos dolores son lo que tú le puedes ofrecer a Dios. Recordemos a esta santa africana, Santa Baquita, que fue tan amada y tan bien predicada por el Papa Benedicto, de hecho él la canonizó, si no me falla la memoria. Esta mujer fue una mujer que solo conoció en su infancia abandono, azotes, maltratos, la cambiaban de dueño. O sea, la vida de ella era eso, es decir, ya aquí se cansaron de darme golpes, ahora me van a vender a otra parte donde lo que me esperan son más golpes. O sea, uno no entiende cómo una persona humana puede sobrevivir eso. Pero esta persona, cuando encuentra a Cristo y cuando encuentra el misterio de la cruz de Cristo y cuando encuentra la vida en Cristo, cero victimización. O sea, si hay una persona que podía victimizarse era ella, cero victimización. ¿Pero por qué? ¿Porque tenía una contextura psicológica sobrehumana? No, tenía Espíritu Santo de Dios. Y cuando tienes Espíritu Santo de Dios, tú aprendes que lo bueno que has recibido es riqueza y lo malo que has recibido también es riqueza. Lo bueno que has recibido es riqueza porque la pones a trabajar para el Señor. Y lo malo que has recibido es riqueza porque es ofrenda para el Señor. Y por eso tú te das cuenta que los santos no son gente quejumbrosa. Y muchos de ellos pasaron por circunstancias absolutamente aberrantes, absolutamente terribles. Pero no eran quejumbrosos, no se victimizaban. Bueno, ¿y qué debo hacer yo si tengo tendencia a victimizarse? No tienes que forzarte ahora de una manera kantiana, que me perdone Kant. No tienes que forzarte de una manera kantiana diciendo no me voy a victimizar, no me voy a victimizar, así me muero aquí de dolor y de amargura, no me voy a victimizar. No, lo que tienes que hacer es pedir ese Espíritu Santo. Es que no se puede ser santo sin el Santo. No se puede ser santo sin el Espíritu. Entonces pide ese Espíritu Santo, de manera que el bien que hagas, gracias. El mal que recibes, gracias. Fíjate qué es lo que decimos en la misa. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar.
Es nuestro deber, dice, ¿cierto? Pero también dice, es nuestra salvación. Te salva dar gracias, te salva dar gracias. Entonces hay que dar gracias. ¿Y qué tengo yo que agradecer de que me hayan maltratado? ¿Qué tengo yo que agradecer que no me hayan creído, que no me hayan valorado? ¿Qué tengo yo que agradecer ahí? Pues humanamente no tienes nada que agradecer. Pero si tú has recibido la luz del Espíritu Santo, tú empiezas a descubrir que tienes un capital absolutamente fantástico para invertir en tu salvación y en la salvación de muchas personas. Y Dios tiene como, yo creo que Dios tiene como una especie de predilección, yo me atrevo a decir eso, una predilección por las personas que habiendo sufrido no se victimizan. Nosotros en la Orden Dominicana tenemos a nuestro muy amado Martín de Porres. Martín de Porres, hijo ilegítimo, mulato, o sea, de tez más bien morena, maltratado muchas veces, insultado en su infancia. Acuérdate que cuando querían insultarlo le decían perro mulato, excluido. Cuando busca la vida religiosa, según los esquemas de aquella época, tampoco es que le abran mucho las puertas, porque lo que le dicen es, mire, usted puede quedarse a vivir aquí y a trabajar aquí, como quien dice un esclavo sin sueldo. A eso era lo que llamaban los donados, y eso fue lo que fue San Martín de Porres. ¿Un donado qué era? Pues la palabra lo dice, una persona que se regalaba. Se regalaban al convento. ¿Qué quiere decir eso? Que los donados trabajaban ahí en el convento, servían ahí en el convento, pero ellos no eran religiosos. No eran religiosos, ni siquiera era religioso. Cuando después de unos años, como que se sacudieron aquellos dominicos y se dieron cuenta que no tenía sentido castigar al hijo por los pecados del papá o de la mamá, y entonces se sacudieron y dijeron, no, espérate. Y entonces le concedieron ser religioso, y él fue religioso, no fue sacerdote. Bueno, este Martín no acumuló amargura sino mérito. Eso también, ese pensamiento también le sirve. Por favor, no acumules amarguras, acumula méritos. Martín de Porres no acumuló amarguras, acumuló méritos. Y Martín de Porres se volvió tan agradable, pero tan grato a Dios, que Dios derramaba sobre Martín de Porres dones carismáticos, unos milagros que ustedes los pueden ver en la biografía de Martín de Porres. Por ejemplo, es de los santos de los que está certificada la bilocación. Estaba en 2 partes al tiempo. Se reportaba presencia de él en África. Nunca fue físicamente, bueno, teóricamente nunca estuvo en África, pero se reportaba presencia de él en África. Por lo menos 2, 3 testimonios en el proceso de canonización hablan de bilocación. Y éxtasis, y levitación, y sabiduría sobrenatural, o sea, Dios como que se regocija en esa ofrenda. Cuando una persona sufre y no se llena de amargura, sino que se llena de méritos, porque primero se ha llenado del Espíritu Santo, Dios como que se regocija dándole a esas personas. Y eso es absolutamente hermoso. Entonces, la santidad es obra del Espíritu Santo. 6, la santidad consiste en algo muy sencillo que nos dijo Cristo, nuestro amado Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. La santidad no es complicada. Pero atención, hay un orden en esos amores. Y el primero de esos amores es amar a Dios. Y antes que amar a Dios, ¿qué es lo que hay antes de amar a Dios? Que Él nos amó primero. Porque dice la primera carta de Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, ¿el orden cuál es? El orden es descubrir el amor que Dios me tiene, recibir el amor que Dios me tiene, celebrar y agradecer el amor que Dios me tiene, hacer reinar ese amor en mi vida y entonces amar a ese que me ha amado tanto con todo mi ser y luego en razón de Dios, amar al prójimo. ¿Qué significa amar al prójimo en razón de Dios? Yo amo al prójimo porque en mi prójimo también está la imagen de Dios y porque Dios tiene un plan para ese prójimo. Entonces mi gran razón para amar a una persona no es que me cae bien. Cuando yo pongo en primer lugar el gusto, que me gusta la manera de ser o que me gusta físicamente la persona, cuando yo pongo eso en primer lugar, ya dañé el orden divino. La primera razón para amar a las personas es
porque Dios las ama, porque Dios ha dejado plasmada su imagen en esa persona, porque Dios tiene un plan para esa persona. Amar a las personas siempre es regar la semilla del amor divino en esa persona. Amar es cultivar, amar es regar. Entonces voy a regar de amor divino a esa persona. ¿Y esa persona quién es? Pues un compañero de trabajo que me puede caer bien o mal, un jefe que tal vez solo mira sus propios intereses y que se roba el crédito de lo que yo hago, un amigo que parecía gran amigo y que a mis espaldas decía barbaridades. Por eso cuando Cristo dice amen a sus enemigos, lo que está diciendo no es sientan cosas bonitas por la gente. Lo que Cristo dijo no fue sientan cosas bonitas por la gente. Lo que Cristo dice es mucho más profundo y al mismo tiempo mucho más alto. Lo que Cristo dice es amen. ¿Y qué es amar? Amar es buscar el bien de esa persona. Aclaración breve, buscar el bien de esa persona significa que muchas veces no voy a tolerar injusticias. Pero ¿cuál es la gran razón por la que un cristiano que se toma en serio la santidad, porque yo no le voy a tolerar una injusticia a usted, porque no es bueno para usted? Eso es ser cristiano, eso es buscar la santidad. La gran razón por la que yo no le voy a permitir a usted que me robe, que me estafe o que me calumnie, la gran razón por la que una mujer cristiana no debe permitir abuso de ninguna naturaleza de su esposo, la gran razón no es porque yo tengo unos grandes derechos y porque... No, la gran razón es a él no le hacen ningún bien eso. Esa es la gran razón. Se está dañando la imagen de Dios ahí. Y aunque esto nos parezca imposible, recuerde que nunca luchamos solos. Tenemos a Cristo a nuestro lado y tenemos al Espíritu Santo. Y no se nos olvide el ejemplo que nos dio Cristo, ¿ah? Acuérdate que Cristo en su pasión dice, perdónalos. ¿Por qué Cristo ruega por ellos? Porque Cristo se da cuenta, lo grave aquí es el daño que ellos están haciendo. Porque mayor era el daño que se hacían ellos, teniendo su cuerpo entero y su alma podrida, que el daño que recibía Cristo, teniendo su cuerpo maltratado, pero su alma inmaculada. Con sus propias palabras escribe esa idea ahí. Le repito, ¿por qué Cristo ruega por sus verdugos? Repito, porque Cristo comprendió que peor era la condición de ellos, que tenían el cuerpo entero pero el alma podrida. Y no lo que le sucedía a él, que tenía su cuerpo maltratado, vejado, pero su alma inmaculada y limpia. Cristo la tenía clarísima. Por supuesto que el maltrato que recibió nuestro Señor es imposible de poner en palabras, imposible. Pero su corazón estaba intacto, estaba inmaculado, estaba limpio, estaba unido al Padre. Catalina de Siena llega a decir que Cristo en la cruz estaba perfectamente triste y perfectamente feliz a la vez. Entonces nosotros tenemos que vivir el amor a Dios y el amor al prójimo. Séptimo, la santidad es un camino de perfección, un camino de excelencia. Este lenguaje le encantó a San Ignacio de Loyola, la excelencia. Por eso uno de los lemas de los jesuitas es magis. Magis es la palabra latina que indica más, pero que también indica mejor. Más y mejor. Para Dios, más y mejor. Más y mejor. Y la santidad siempre es un camino de perfección. La pregunta de la persona mundana es ¿qué me falta? ¿Qué me falta tener? La pregunta de la persona espiritual es ¿qué me falta? Pero ¿qué me falta dar? El que va en camino de santidad no se pregunta tanto ¿qué me falta tener? Se pregunta ¿qué me falta dar? Porque el que va en camino de santidad termina por comprender que finalmente todo tendremos que darlo, porque todo tendremos que dejarlo. Entonces, es un camino de perfección y hay que buscar la excelencia. ¿Y cómo se busca esa excelencia? La respuesta de la Iglesia Católica es clarísima, se llama virtud. Hay que buscar las virtudes. Y uno tiene que examinarse con cierta frecuencia, tiene que examinarse en las virtudes. A mí me gusta de tanto en tanto en los retiros o actividades que hacemos, por ejemplo en familia espiritual, me gusta mucho hacer esta clase de preguntas.
¿Tú eres más creyente hoy que hace un año? O esta otra pregunta, ¿a quiénes puedes decir tú que acercaste a Cristo en los últimos 6 meses? O esta otra pregunta, porque lo puedes preguntar sobre todas las virtudes. ¿Se puede decir que ha crecido en ti la virtud de la fortaleza? Entre otras, ¿por qué es tan importante la virtud de la fortaleza? Porque la virtud de la fortaleza es la que permite que se pueda edificar sobre ti. Si nosotros traemos aquí, por ejemplo, un ladrillo perfecto, o sea, la forma, el diseño, todo perfecto. Está hecho de azúcar. ¿Qué se le puede poner encima? Nada. Porque uno tiene que crecer en la fortaleza. Yo quiero crecer en la fortaleza, en primer lugar porque mi amado, que se llama Jesucristo, es una roca. Y yo quiero ser una roca. No una roca insensible, sino una roca que soporta, una roca sobre la cual se puede edificar. Entonces, yo quiero ser una roca, yo quiero ser sólido, yo quiero ser fuerte. Si a mí me derriba cualquier cosa, el plan de Dios en mi vida quedará una y otra vez postergado. Fíjate lo que le ha sucedido a tantas personas en grupos de oración. Y tenemos historias de esas también en nuestra comunidad. Hay una historia muy triste que se la he oído varias veces a nuestra querida Lina Catarina. Ella tiene mejor memoria que yo para muchas cosas. Y entonces ella contaba, por ejemplo, cómo personas que llegaron a la comunidad y algo les disgustó. Tal vez la predicación de ese día les disgustó, me vieron muy bravo, usted sabe que estoy ahí pues continuamente, me vieron muy bravo, me vieron muy serio, qué sé yo, o no les gustó que tal persona que la otra hizo y se apartan. Eso se llama falta de fortaleza. Falta de fortaleza. ¿Y cuál es el peligro de eso? Que por no sufrir una mirada incómoda, por no sufrir una predicación dura, me voy. ¿Y te vas a dónde, por Dios? Te vas al frío de la noche y te vas a las garras del demonio. Entonces fíjate el problema de la falta de fortaleza. Se predica poco sobre la fortaleza. He crecido en autodominio, lo que llaman templanza. La templanza se nota especialmente en la comida, en la comodidad y en la vida afectiva y sexual. He crecido en templanza. ¿Estoy mejor en templanza hoy que hace un año? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. Todo esto va dentro de lo que estamos diciendo, que la santidad es un camino de perfección. Entonces recuerde las 7 virtudes claves, las 3 teologales, fe, esperanza, caridad. Las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Hay que crecer en esas. Se predica más o menos bastante sobre la justicia. Se predica un poco menos sobre la prudencia. Hoy, como están de moda los estoicos, entonces se habla de esos temas. Pero ¿quién habla sobre fortaleza en el sentido cristiano y quién habla sobre templanza? Tema muy importante. Octavo, ¿qué es la santidad? La santidad es alcanzar la auténtica fecundidad. Todos los seres humanos, amigos queridos, todos estamos llamados a ser fecundos. Muchos están llamados a ser fecundos biológicamente, fisiológicamente, engendrando, concibiendo, criando. Bellísimo. El mundo necesita niños. No se puede embellecer el mundo sin niños. No se puede mejorar el mundo sin niños. Pero hay distintas vocaciones. Lo que sí hay que pensar es, ¿y mi fecundidad qué? ¿Y el que no pudo tener hijos, o el que siente que su vocación es otra, no va a ser fecundo? No, la gran pregunta que yo me tengo que hacer no es si yo voy a tener hijos. La gran pregunta es, ¿cómo voy a ser fecundo? Acuérdate que como la gran pregunta no es ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Qué voy a hacer en la vida? Santo. Y yo cambio la pregunta ¿qué voy a hacer en la vida? Por la pregunta ¿cómo voy a ser santo? Lo mismo aquí. La pregunta no es ¿voy a tener hijos? No, la pregunta es ¿cómo voy a ser fecundo? De manera que si no hay hijos biológicos por cualquier razón, ¿cuál va a ser mi fecundidad? Y no solo eso, también para los que tienen hijos. ¿O es que toda tu fecundidad se agota en un hijo, en 2 hijos, en 5 hijos? No, tu fecundidad no se agota en eso. Tu fecundidad tiene que trascender eso. Y es hermoso ver, especialmente en mujeres, benditas mujeres casadas, que tuvieron hijos biológicamente, pero que hicieron inmenso bien a otras personas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque esa fecundidad que fue al mismo tiempo biológica y espiritual, o corporal y espiritual, es muy grande.
Y yo una cosa que admiro de muchas de las personas que nos colaboran en Familia Espiritual es eso. Varias de esas personas, un buen número de esas personas han tenido sus hijos, pero también han entendido que no tienen que convertirse en esclavos o en esclavas de los hijos. No se trata de ser esclavos, porque si tú te conviertes en esclavo de tus hijos, no les haces el mayor bien. Acuérdate que el criterio es ese. Entonces a los hijos también hay que soltarlos un poco, pero soltarlos un poco con una consigna. ¿Cuál es la fecundidad que Dios quiere de mí? La fecundidad no se agota simplemente en la biología, no se agota simplemente en un parto y una crianza, esperando que esa crianza sea muy buena. Entonces hay que alcanzar la auténtica fecundidad, fecundidad según el estado de vida. Recordemos que es absurda una vida estéril. Y yo me pregunto cuántas tentaciones de suicidio están ligadas precisamente a una vida estéril. ¿Cuántas personas se curarían de una tentación permanente o lo que llaman ideación suicida? ¿Cuántas personas se curarían simplemente con un mayor volumen de servicio? El Papa Francisco asocia el egoísmo con dos palabras, aburrimiento y tristeza. Y es muy posible, no estoy dando aquí ningún diagnóstico definitivo para todos, pero es muy posible que muchos de los aburrimientos y de las tristezas y esa combinación venenosa de aburrimiento y tristeza puede llevar a una persona a hundirse y a hundirse hasta desearse la muerte. Y el Papa Francisco dice en su carta El gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium, dice que está unido, el egoísmo está unido a eso. Salga de usted, entregue su vida y usted descubrirá seguramente otra manera de actuar, otra manera de vivir. No quiere decir que van a desaparecer todas las tristezas. Ustedes saben que Madre Teresa de Calcuta padeció unos desiertos espirituales pavorosos durante los últimos no sé cuántos años de su vida. No van a desaparecer, pero sí van a ser llevaderos. Y es que es muy distinto sufrir y sentir que se está sembrando y sufrir y ver que no nace nada. Si vas a sufrir por tu temperamento, porque genéticamente tienes una tendencia suicida, ¿yo qué voy a saber de eso? Es posible que sí, que haya connotaciones, que haya, por decirlo así, características genéticas que predisponen hacia el suicidio como pueden predisponer hacia otras cosas. Si tú tienes eso, y si vas a morir, muérete sembrando. O sea, suena casi cínico lo que estoy diciendo, pero si tienes ganas de morirte, muérete sembrando, muere haciendo el bien. Y no se nos olvide que algunos santos tuvieron tendencias auténticamente melancólicas. Ustedes saben que en la espiritualidad católica no se solía utilizar la palabra depresión, solo recientemente se utiliza la palabra depresión. Lo que se utilizaba era melancolía, temperamento melancólico. El patrono de nosotros los dominicos en Colombia, el amado San Luis Bertrán, era una persona melancólica. Era una persona con una continua tendencia a la tristeza, con una continua tendencia a lo que hoy llamaríamos depresión. Pero este hombre tomó su dolor, que muchas veces era un dolor intenso, un dolor interno, un dolor indescriptible, tomó ese dolor y lo convirtió en una ofrenda, y lo convirtió en una vida de penitencia, y lo convirtió en una vida de generosidad. Y ahí tenemos a este gran santo, Luis Bertrán, el patrono de los dominicos de Colombia. Entonces, hermanos queridos, ahí tenemos una manera muy propia de fecundidad. Noveno punto. La santidad es el fruto propio de todos los sacramentos. Todos los sacramentos tienen un propósito, santidad. Y eso está en el catecismo. ¿Tú te acuerdas que en el catecismo se dice que los sacramentos son signos visibles escogidos por Cristo que comunican o restauran la gracia santificante? Los sacramentos quieren darnos la gracia y mantenernos en la gracia. ¿Por qué nos confesamos? Para recuperar esa fuerza santificante. ¿Y cómo así que recuperarla? ¿Acaso se fue? No fue que se fuera. La gracia no se fue de nosotros, nosotros la echamos fuera por nuestras elecciones egoístas, sensuales, arrogantes o lo que sea. Entonces todos los sacramentos tienen un propósito, que seamos santos, que lleguemos a la santidad.
Por supuesto, en el sacramento donde esto se nota con mayor plenitud se llama Eucaristía. La Eucaristía lo que quiere precisamente es eso, que nosotros lleguemos a la santidad. Dice Santo Tomás de Aquino, ¿cuál es el fruto? Se pregunta, ¿cuál es el fruto propio de la Eucaristía? Y dice, unión. Unión. La Eucaristía logra una unión que no se puede expresar corporalmente de otra manera. Las uniones más grandes que nosotros tenemos los seres humanos son las uniones que produce el lenguaje, las uniones que producen los abrazos, las uniones que produce el sexo en la pareja, pero es que la Eucaristía les gana a todas ellas, porque es que la Eucaristía es la donación absoluta, es el perderse en el cuerpo de otra persona. Ninguna unión sexual, por hablar de lo más intenso, ninguna unión sexual puede llegar a tanto. Él se da, se entrega, va dentro de ti, se pierde en ti. Ese lenguaje de perderse es un lenguaje amoroso, es un lenguaje erótico. Me quiero perder en ti. Ese como disolverme en ti. Bueno, pues ese lenguaje llevado a su máxima perfección, eso es la Eucaristía. Cuando se nos da la sagrada forma, es Él que llega a nosotros, que entra en nosotros, que se disuelve en nosotros, que se pierde, que se disuelve para darnos todo su amor. De manera que la Eucaristía, muy particularmente la Eucaristía, es sacramento santo y santificante, y es el que quiere realizar en nosotros esa plenitud de transformación que es la santidad. 10º punto. La santidad es la expresión de la más alta sabiduría. O sea que la santidad tiene que ver con la inteligencia. La santidad es la expresión de la más alta sabiduría. ¿Qué queremos decir con esa palabra? Santo es el que eligió bien. Y elegir bien es propio de sabios. Por eso la santidad es expresión de sabiduría. Necio es el que eligió mal. Mira, por ejemplo, en la conocidísima parábola del hijo pródigo. ¿Qué te encuentras ahí? Un hombre que eligió mal y lo perdió todo. Luego, bendito el Señor, encuentra la misericordia del Padre, pero en él, por sus elecciones, lo perdió todo. Pecar es hacer malos negocios, muy malos negocios, porque es perder eternidad por ganar un poquito de tiempo. Es perder la unión con Dios por ganar algo de las criaturas. Es perder los dividendos eternos por unas monedas que toca dejar en esta tierra. El pecado es el peor de los negocios. El peor de los negocios. Y por eso la santidad es la máxima sabiduría. Sobre este tema de la sabiduría y la santidad sirve mucho leer 1 Corintios capítulos 1 y 2, donde habla Pablo sobre la sabiduría. Y dice, puesto que por el camino de la sabiduría el mundo no quiso conocer a Dios, quiso Dios por medio de la necedad de la cruz salvarnos. Y por eso también dice, el que se crea sabio, que se haga necio. Que se crea sabio, porque ¿cuál es la sabiduría según el mundo? La sabiduría según el mundo es, gane lo máximo, esfuércese lo mínimo, tenga prisa y acumule. Esas son las consignas típicas de la sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios parece absurda, porque la sabiduría de Dios muchas veces parece perder. Perdonar parece perder. Fíjate cómo el filósofo Nietzsche nunca entendió eso, y él decía que nosotros los cristianos cuando perdonábamos, en realidad lo que estábamos haciendo era una especie de autoengaño. Algo así como, ya que no me puedo desquitar de ti, pues será perdonarte. Esa es la idea que tiene Nietzsche, la idea deformada, la idea asquerosa que tiene Nietzsche sobre el cristianismo. Entonces, queridos hermanos, entonces la santidad es la verdadera sabiduría. Santo es el que ha decidido realmente bien, es el que ha hecho el verdadero negocio. Es el que puso su tesoro en el cielo. Es aquel que fue haciendo consignaciones
o como dicen en otros países, depósitos, fue haciendo depósitos al banco del cielo. Hay un pensamiento que me gusta repetir a ese respecto. Cuando usted sienta que hace algo bueno y no se lo valoran, no se lo agradecen, en vez de llenarse de amargura, acuérdese que con Martín de Porres hemos aprendido a no llenarnos de amargura sino de méritos. Cuando a usted le pase una cosa de esas, no le entendieron, no le agradecieron, no le valoraron, no le aplaudieron, no le dieron el lugar que usted esperaba, entonces usted diga en su corazón: depósito en el cielo. Antes las registradoras tenían unas campanitas, tlin, tlin, que sonaba la campanita. Cuando usted ve, oiga, hice la cosa bien y no me agradecieron, nadie agradeció, tlin, tlin, depósito en el cielo. Y eso no te lo puede quitar nadie, nadie. Que te miraron mal, obraste bien y te miraron mal, depósito en el cielo. Es muy importante tener ese criterio porque esa es la alta sabiduría. Mientras que si uno está esclavo de los depósitos en esta tierra y de los reconocimientos en esta tierra y de cómo me miran en esta tierra, es tan incierto, es tan frágil, es algo tan impresionante. La misma gente pues mira a Cristo, la misma gente que hoy te aplaude mañana te crucifica. Eso es así. Entonces hay que cultivar ese espíritu del depósito en el cielo y esa es la auténtica sabiduría. Y allá las cosas están seguras. Tú depositas cosas y te roban. En los años que yo llevo de religioso nos han hecho 2 estafas multimillonarias a nosotros los dominicos, pero de muchísimos, pero muchísimos millones de pesos. Y ahí tratando de recuperar y a ver qué se hace. Y todo es incierto, en esta vida todo es incierto. Lo que haces para el cielo, lo que haces para Dios, cuando suena la registradora allá, en lo alto de los cielos, tlin, tlin, depósito en el cielo, eso ya no lo pierdes nunca. Número 11, vamos terminando, amigos queridos. La santidad es la fuente segura de profunda y duradera transformación de la sociedad. Nadie hace tanto por la sociedad como la persona santa. Y es impresionante ver, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hoy saben que si ha existido educación para las mujeres se debe básicamente a los cristianos? Básicamente a los cristianos. Una cantidad de religiosas y una cantidad de mujeres entusiastas y valientes dijeron: hay que darle educación a la mujer. Y les digo una cosa, hubo un tiempo en el que las únicas mujeres que recibían algo de cultura eran las religiosas. Pero esas religiosas, muchas de ellas dijeron: yo no puedo quedarme con esto, yo quiero que haya educación para las mujeres. Entonces la educación que existe en el mundo en buena parte se debe a santas y se debe a mujeres súper generosas. Y si miramos los hospitales, y si miramos los orfanatos, y si miramos la defensa de la vida, detrás de cada una de esas realidades hay santos y santas. ¿Por qué tenemos derechos humanos? Por el cristianismo. Por el cristianismo. Donde no ha habido cristianismo, los derechos humanos han llegado tarde y mal. Y sé que esto suena antipático y puede sonar arrogante, pero mire usted, las sociedades hindúes, las sociedades musulmanas, las sociedades ateas, ¿dónde están los seres humanos ahí? Mira nada más, solo doy el ejemplo del hinduismo. Mira el ejemplo del hinduismo. Los hinduistas muy cómodos con el sistema de castas. ¿Y qué significa el sistema de castas? Que hay unos seres humanos que son conocidos como los parias. Y tú mira lo que es un paria en el hinduismo. Los parias no tienen ningún derecho, ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Quién se atrevió a decir que todo ser humano tiene derechos, incluyendo un embrión que tiene minutos de haber sido producido? ¿Quién se atrevió a decir eso? La fe cristiana. ¿Quién se atreve a decir que un niño completamente discapacitado tiene derechos? Es famoso que el señor Lejeune, el que descubrió la trisomía, que explica lo que llamamos síndrome de Down, este señor, este médico francés Lejeune, un tremendo investigador, un genio,
La única razón por la que no le dieron el Nobel es porque él estaba defendiendo a ellos, a esos niños, y los estaba defendiendo desde la ciencia y desde su fe católica, porque era un católico absolutamente convencido. Entonces, la santidad es lo que mejora el mundo. Yo veo con preocupación que hay gente que le pone unas esperanzas grandísimas a los políticos, y sí, los políticos pueden hacer mucho bien, y los científicos pueden hacer mucho bien, o mucho mal. O pueden hacer bien buscando únicamente su propio provecho, su propia ganancia. Y a la larga eso se paga caro. Yo quisiera que hubiera menos entusiasmo hacia tantos científicos y políticos y filósofos y celebridades. Ay, lo de las celebridades es un capítulo aparte. Porque realmente uno se pregunta qué tanto bien traen a la sociedad esas personas. Y en muchos casos para mí es muy discutible. Entretenimiento traen, bien, difícil. Entonces, la santidad es la que marca una auténtica diferencia en la sociedad. La santidad es la que lo ha hecho. Y por último, la santidad es la puerta de entrada y la condición fundamental para la vida en el cielo. Lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12, 14. La santidad es el pasaporte. La santidad es la visa que necesitas para entrar en la gloria celestial. Sin santidad nadie verá a Dios. Por cierto, ese versículo ha sido muy importante en el desarrollo de la teología del purgatorio, porque hay muchas personas que clarísimamente creen en Cristo, pero clarísimamente también no abandonaron nunca ciertas mediocridades, tibiezas, indiferencias. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, esa es la teología del purgatorio. Eso está mejor explicado y más ampliamente en muchos otros lugares. Amigos, estas son 12 miradas sobre la santidad. 12 miradas que creo que tienen una gran actualidad cuando llegamos a este año santo, cuando llegamos a este año de jubileo, cuando nos invita el Papa a que entremos por la puerta santa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.